Bueno, arrancamos, Ferchu. Buenas, ¿qué tal? Sí, arrancamos cuando quieras. Dale. Hola, Fer, ¿cómo andas? Qué bien, Saya. Muy bien, muy contento de estar acá y en este viaje hacia adentro, donde yo también me incluyo ya cuando me propusiste acá de hacer esto de las heridas emocionales, ¿no? Empecé a notar varias cosas que eran un camino hacia adentro y cómo voy repitiendo varias de estas cosas, y que te agradezco por este viaje. ¿Cómo estás vos, Bueno, Saya? buenísimo. Estoy bien, estoy entusiasmada de hacer estos podcasts contigo. Me pareció súper interesante poder repensarnos y poder hacer este espacio juntos también para entregar a la audiencia conocimiento y reflexión, que creo que es importante en cualquier ámbito de la vida. Así que entusiasmada. Igual yo. Así que qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo se desarrolla esto de las heridas emocionales, Saya? Bueno, la idea principalmente de estos encuentros me parece que es invitarnos como una reflexión profunda, ¿no? Porque creo que al ser seres sociales estamos todo el tiempo vinculándonos con un otro y pocas veces nos detenemos a pensar desde dónde nos vinculamos, ¿no? ¿Qué hace que en determinados espacios vinculares, sobre todo en los espacios de pareja, empecemos como a sentir determinadas emociones que obviamente vamos a ir desarrollando y a repetir, ¿no? Entonces, la intención de estos encuentros es un poco empezar a ver para adentro, empezar a reflexionar, empezar a ver nuestra historia, cómo nuestra historia nos condiciona. Y cuando digo nos condiciona, no es porque no se pueda cambiar, sino que si no miramos esa historia, probablemente no seamos conscientes y para mí la conciencia trae libertad, ¿no? Entonces creo que es un poco esa la intencionalidad de estar empezando a hacer este espacio, empezar a cuestionarnos, a mirar hacia adentro y que realmente sea un espacio donde la persona pueda entenderse, ¿no? Que creo que es lo fundamental para después poder cambiar una conducta. Excelente. Bueno, yo te conozco, Saya, y mucha gente que está escuchando te conoce, pero ¿quién es Saya para la escuchando este podcast? Bueno, Sasha es despersonalizado, ¿viste? Me presento cortito, soy de Venezuela, tengo 11 años viviendo en Argentina, siempre estuve como en una búsqueda profunda de propósito. Estudié Relaciones Industriales en Venezuela, me gradué en la universidad, pero viste esa sensación de decía, no es esto, ¿no? Obviamente para mí fue un espacio de crecimiento, de aprendizaje, de ampliar mi mundo, y fue en Argentina cuando empecé a incursionar en esto del desarrollo personal, del coaching, y me certifiqué como coach ontológico. Tengo varios años de experiencia dando clases. Ahí es cuando surge la necesidad, ¿no? Digo, sentía que el coaching ontológico se me quedaba corto. Digo, qué importante como empezar a especializarnos, ¿no? Y ahí fue cuando decidí hacer la especialización de coaching de parejas, coaching sistémico, coaching organizacional. Y ahí fue cuando encontré un poco el propósito y bueno, actualmente trabajo, digamos, en una consultora de recursos humanos, haciendo gestión del cambio, pero lo que me apasiona es el desarrollo personal, dar clases y acompañar a la introspección, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo para dar por el mundo y qué recibo yo también de esas interacciones cuando estamos en contacto con otras personas que están en la misma búsqueda? Así que bueno, eso es cortito, más o menos quién soy. Ya nos iremos conociendo a través de los distintos podcasts y por qué nos moviliza tanto trabajar sobre las heridas de la infancia. ¿Vos, Ferchu, nos querés contar un poquito quién eres? Bueno, soy Fernando, tengo 2 hijos, León y Axel, y una nieta, Isabela. También me encanta el desarrollo personal, estudié para certificarme de coach ontológico, y después de ese coach ontológico, ¿cuál fuiste vos una de mis coaches ahí en esta carrera, ¿no? Y después empecé vos abriste tu escuela y me especialicé en coaching de pareja o vinculares. Bueno, siempre me apasionó todo este tema de cómo el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, cómo la pareja se va relacionando. Y bueno, a través de lo que iba aprendiendo ahí en la escuela, todo eso me iba haciendo sentido en mis propias relaciones que iba pasando, iba viendo por qué muchas cosas suceden como sucede, cuando por ahí vos creés que va pasando por algunas cosas, y bueno, tiene que ver mucho que ver las cosas pasadas, que pasaste también de niño, que lo vimos, ¿no?, en esto de las heridas emocionales.
cómo vamos actuando a través de esas heridas no cerradas, ¿no? Que cuando tenemos una herida por ahí está cicatrizada, pero esta herida abierta te va haciendo como recorrer en patrones, ¿no es cierto?, inconscientes por ahí hasta que no lo ves y vas pasando y van repitiendo las mismas cosas, ¿no? Así que bueno, aprendiendo, tratando de incorporar conocimiento, tratando de ser mejor persona también y ayudar a los demás, que creo que ese es mi propósito, de sentir que ayudo, que alimento en algún lado a hombres, a mujeres en todo este caso. Y bueno, y ese soy yo. Tengo también un canal de YouTube, pero creo que mi propósito es más ayudar en el tema de parejas, de que la gente tenga conciencia de por ahí de algunas cosas, porque suceden como suceden, de patrones, bueno, todas estas cosas. Así que acá encantado de estar acá y vemos qué sale, Sasha. Y esto quería traer esto, Ferchu, que me parece súper interesante, ¿no? Que es lo que vamos a abordar en estos siguientes episodios, que tiene que ver cómo el pasado tiene su relación con el presente y el presente tiene relación con el futuro, ¿no? Y es interesante como muchas veces, esto que vos hablabas de la herida, nosotros desde estos podcasts no vamos a hablar de sanar la herida, sino ser conscientes de esa herida y de cómo esa herida nos invita a comportarnos de determinadas formas que aprendimos para proteger esa herida, ¿no? Entonces, esto me parece interesante porque en muchos espacios veo sanar la herida y nosotros tenemos una filosofía de no la sanamos. Lo que fue herido, sí podemos mirarla hoy desde el adulto, resignificar esa herida y buscar espacios donde no la sigan tocando, ¿no? Porque esto es importante. Muchas veces tendemos a culpabilizar al otro de cómo nos sentimos, de qué cosas nos produce, y entender que esa herida es nuestra. El tema es con quién nos estamos vinculando que nos las vuelve a tocar una y otra vez. Que por eso el autoconocimiento me parece que es fundamental, ¿no? Es como decir, bueno, si yo estoy parada frente a esta persona, ¿quién me está tocando esa persona? Que tiene que ver con mi historia, que me hace reaccionar de una determinada forma. Qué cosas me está volviendo a despertar y que tiene que ver con algo como interesante, que es decir, cómo me responsabilizo yo de mi proceso, ¿no? Cómo me miro yo, cómo me conozco. Y una de las cosas importantísimas que creo que es como el problema central de cualquier vínculo es no mirarse uno mismo, ¿no? Es como siempre miramos para afuera, qué hace el otro, qué deja de hacer el otro, cómo se comporta el otro, cómo se debería haber comportado. Y perdemos como ese espacio de autocrítica, que me parece que es muy interesante, decir, bueno, qué parte de responsabilidad tengo yo en este proceso, y de automirarnos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo soy yo corresponsable en muchos de los casos, desde lo que aborda el coaching claramente, de que esta dinámica vincular se esté dando de esta forma? Entonces, me parece que es súper interesante esto que trae Fer de ver ese pasado, no para cambiar el pasado, porque claramente no podemos, y ver ese pasado desde el adulto que soy para decir, bueno, hoy yo estoy parado en este espacio, ¿qué hace que repita? Y ahí claramente ponemos un ojo en eso que se formó en nuestra primera infancia. Bueno, lo que más me hizo sentido a mí, que obviamente tengo casi todas las heridas según lo que estuve leyendo, pero una que me pegó bastante fuerte, que la identifiqué bastante rápido y fue muy clara para mí, es la injusticia. Yo con ella me identifiqué bastante. Sentí así como de chico, jugaba muy bien al básquet, era el titular del equipo y qué sé yo. Bueno, ascendió un director técnico y vino otro, y ese otro era el papá de uno de mis compañeros que jugaba al básquet. Y justo jugaba a mi puesto. Así que yo sentía que ese papá lo ponía al hijo porque era el hijo, nada más. Pero yo sentía... Claro. Y a través de eso me empecé como a desconfiar de la persona, como que todos tienen como una agenda oculta. Entonces como que me costaba, no vino de la familia, pero sino como que era de otro lado y qué sé yo. Y así fui repitiendo siempre lo mismo, la desconfianza, qué quiere para qué juega así, o qué esto, qué lo otro, ¿no? Bueno, capaz que no se entiende mucho el concepto, pero
viene, Ya lo vamos a ir ya lo vamos a ir explorando con cada herida, ¿no? Que está bueno, como bueno, también esto que traes es súper interesante, Fer, de cuando vayamos abordando estas 5 heridas, ¿no? Y una de las heridas es la injusticia, de también ponernos nosotros sobre la mesa, decir, mira, esta herida la desarrollé de esta forma, me afecta hoy en mi adultez, porque es como creo que también puede hacer sentido a la audiencia decir cómo me identifico y cómo realmente la exploro, ¿no? A través de un podcast. Está es muy muy bueno. importante que dijiste vos que tendemos a echarle la culpa al otro, ¿no? Y capaz que era ego inflado, puede ser un montón de cosas, pero mientras tanto ahí eso fue lo que nos dolió. Y bueno, por ahí ver las heridas Total. hace que empecemos a ver gran parte del panorama y no tanto en un foco, en algo. Totalmente, Fer. Así que bueno, por esto es importante, ¿no es cierto?, el autoconocimiento, Sasha. Total. Es importante porque para mí hay 2 cosas fundamentales, ¿no? El conocimiento, y acá viene una creencia, para mí el conocimiento es poder, y en el buen sentido, ¿no? O sea, el conocimiento me da poder de acción, me da poder de cambio, me da poder de salir de ese piloto automático, y para mí el autoconocimiento también otorga libertad, ¿sí? Y son como 2 cosas, ¿no? Poder y libertad. Siempre traigo esto y siempre lo repito con mis alumnos y me lo repito a mí, ¿no? Que muchas veces el estar consciente no es suficiente, ¿no? Estos espacios es como para empezar a generar conciencia, porque después con la conciencia sin hacer cambios en la acción no es suficiente, ¿no? Es como una ecuación, ok, me doy cuenta, lo registro, lo veo. Lo que no veo no lo puedo cambiar, entonces lo empiezo a ver y puedo empezar a cambiarlo, pero lo interesante acá es si estamos muchas veces dispuestos a pagar los precios, y lo pongo entre comillas, o a pagar ciertas incomodidades por salir de eso conocido. Entonces, para mí es eso, el autoconocimiento te entrega libertad y te entrega la capacidad de decir, bueno, ¿qué hago con esto que ahora sí sé? Para mí yo siempre cuando tengo mis momentos de darme cuenta, de reflexión, ok, me estoy dando cuenta, ¿qué me permite? ¿Qué me habilita? Que es un poco desde lo que trabajamos desde el coaching, ¿no? Abrir el espectro en el que estamos. Nosotros miramos el mundo desde una lupita, mientras esa lupa se va haciendo más grande, podemos amplificarlo, ¿no? Y esto, Fer, que vos preguntabas, ¿no? Del autoconocimiento, es súper interesante preguntarnos a través de dónde vemos el mundo. ¿Por qué vemos el amor como lo vemos? ¿Por qué encontramos el tipo de parejas que encontramos? Porque las elegimos de manera consciente e inconsciente, las parejas que tenemos, ¿no? Entonces decir, bueno, como la forma en la que yo aprendí a vincularme, y cómo mis creencias nucleares que fueron conformadas en mi primera infancia, si nunca son cuestionadas, voy a tener los mismos resultados. Es interesante. Tal cual. Y lo último que como que se trabó, Sasha, la última partecita. ¿Se cortó? Se cortó ahí. No, que traía esto, ¿no? ¿Ahí me escuchás? Sí, se escucha bien, la verdad. No, lo que traía esto, Fer, que claramente al ser seres sociales nos aprendimos a vincularnos, o nos enseñaron, o interpretamos formas distintas de vincularnos, y ahí se forman nuestras creencias, ¿no? Entonces vos me preguntabas, y bueno, ¿y por qué es importante el autoconocimiento? Y porque si no soy capaz de mirar mis creencias, entender por qué fui valorado, por qué fui amado, cómo era mi sistema de recompensa, qué cosas me dolían, ahí se armaron un montón de creencias que son invisibles, que si no le ponemos luz, aparentemente no hay nada que modificar. Y ahí está lo rico del trabajo, es decir, qué creencias adopté o formé en mi primera infancia, que hoy las sigo sosteniendo y que afectan profundamente mis vínculos, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a revisar esas creencias y cómo nuestra historia familiar nos condiciona, si no las vemos, a la hora de vincularnos como adultos, ¿no?
Claro, claro, por ahí Eso los sería padres, ¿no es cierto?, querían hacer lo mejor para nosotros, nos querían cuidar de que no nos peguemos, no andes tan rápido en la bicicleta, que te vas a caer, que esto, que lo otro. Y vos vas aprendiendo, ¿no es cierto?, cosas como si, bueno, no hay que arriesgarse tanto, porque qué sé yo, bueno, cosas así quedaron esas creencias y uno va creciendo, ¿no es cierto?, con cautela ante todo. total. Y esto que trae Fer es como decir, bueno, ¿qué creencias sigo sosteniendo? Y me parece súper lindo esto que traes, ¿no? Que estos podcasts no están orientados a responsabilizar o culpabilizar a nuestros padres, como decís, en la mayoría de los casos, no me gusta generalizar, los padres hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, seguramente repitiendo patrones, creencias e historias que quizás no fueron cuestionadas. Entonces, la finalidad de este podcast no es responsabilizar, pero sí empezar a frenar esas creencias, a cuestionarlas para no seguir repitiendo las historias familiares, ¿no? Siempre y cuando queramos hacerlo. Me parece interesante esto y que una cosa es desde lo biológico mantenernos con vida a nosotros como los que fuimos hijos y vos que sos papá, y otra cosa muy distinta es hacer una crianza consciente, ¿no? Es decir, bueno, lo natural es mantener a mi cría en vida. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nadie nos los enseñó, y por eso también me parece súper interesante, si hay padres que nos están escuchando, si hay hijos, o sea, quienes nos escuchan decir, ¿puedo evitar dejar una herida en mis hijos? No lo puedes evitar. Está comprobado que todas las personas habitamos por lo menos 2 de las 5 heridas, pero sí empezar a tener más conciencia de cómo repercute eso en nuestros hijos y cuando ya estamos grandes, ¿qué podemos hacer con eso que sucede, Bien. no? Y por ejemplo, esto, Saya, de la herida, como que marcan como dos polos. Ya esto puede ser que alguien con una herida desarrolle como la personalidad del puesto o algo así, creo que habíamos visto en la clase. Sí, lo que hacemos es, y que está bueno, que es lo que vamos a ir desarrollando en los podcasts, es frente a una herida, sea de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición o de humillación, que son las 5 heridas que vamos a estar abordando, lo que hacemos es construir una máscara para defendernos de esa herida. Es como decir, bueno, si a mí me dolió que me rechazaran, que me abandonaran, que me humillaran, obviamente vamos a profundizar en las heridas, ¿qué hacemos naturalmente? Yo no quiero que nadie me toque esa herida. Entonces, ¿qué hago? Construyo un personaje, una máscara, para justamente evitar que esa herida vuelva a ser tocada. Entonces, es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué máscaras construimos? ¿Qué conductas? ¿Qué tipo de parejas atraemos según nuestra herida? Vamos a estar también reflexionando, ¿no? Y teniendo ejercicios prácticos de forma tal de que no quede solo desde, bueno, nos escuchan a nosotros, sino decir, bueno, ¿qué me llevo yo que estoy escuchando este podcast? ¿Qué ejercicios puedo hacer? ¿Cómo puedo realmente identificarla como para, insistimos en esto, no es sanarla, empezar a trabajarla y empezar a darle otra mirada desde el adulto? Suena muy interesante, Saya. Me apasiona, muy interesante el tema. Pero a mí me gustaría trasladarle a la audiencia, ¿no? O sea, esto que hablábamos de que se empiecen a repreguntar, ¿no? ¿Cómo creen las personas que nos están escuchando que su historia familiar condicionó o moldeó la forma en la que hoy se vinculan, ¿no? Entonces, volver a esto de las creencias, decir, bueno, de chiquitos construimos creencias sobre nosotros, sobre el mundo y sobre el amor. Y cosas como muy centrales, como para dejar disparadores a la audiencia. Yo he escuchado gente de tengo que ser perfecto para que me amen, si muestro mis necesidades, si me muestro vulnerable, el otro se va a ir. No puedo confiar en nadie, esto que traías un poco vos, ¿no, Fer? De la injusticia, decir, bueno, ¿qué pasa si confío? ¿Puedo volver a ser traicionado? El amor implica sacrificio. ¿Sabes cuánta gente dice, bueno, por el amor todo, o el amor es incondicional? El amor tiene condiciones. O soy demasiado para que alguien me elija.
tengo que ocuparme de los demás para ser valiosa, ¿no? Qué importante empezar como, estos son como ciertos disparadores, tengo que ayudar al otro, si me muestro vulnerable, son como cosas que van quedando como marcadas desde nuestra historia, obviamente la interpretación que le dimos, que si hoy no nos paramos a ver esas creencias, que por suerte las creencias sí se pueden modificar con trabajo y con indagación, difícilmente podamos dejar de repetir las historias en las que estamos inmersos, ¿no? Me parece que está bueno como empezar a identificar que tuve que aprender o que tuve que creer para poder ser amado. Eso es una pregunta que nos podemos empezar a hacer como audiencia, ¿no? Tal cual, y bueno, y mirarse a uno mismo, ¿no es cierto? Y hacerse cargo es como la primera parte, de decir que lo que está pasando pasa porque ahora, ¿es cierto? Bueno, pasaron cosas en la niñez, pero mirarse y empezar a hacerse cargo creo que es un gran cambio, asumir la responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, esto, parte personal de esto, por ahí algo tiene que ver conmigo y empezar a ver qué tanto tiene que ver con vos y si realmente tiene que ver con vos y podés cambiarlo a partir de ese punto. Total. Y que esto que vos traes, Fer, ¿no? En estas creencias que se construyen en la primera infancia, son la brújula, ¿no? Es como lo primero que capto del mundo, lo primero, es como mi marco de referencia, ¿no? Mis creencias, es como, son como las reglas invisibles, implícitas, y que muchas veces nos vinculamos con las creencias como si fueran verdades absolutas. Esto es así. Y la creencia no es una verdad absoluta, lo que pasa es que las vivimos desde ahí. Entonces, no sé, una persona que por ahí tiene mucha tendencia a ayudar al otro, a ser el salvador, a estar en disposición, a ocultar las necesidades, a no ser vulnerable, muchas veces no sabe que es una creencia, siente que eso es verdad. Entonces, cuando vos acompañas a una persona y empiezas a cuestionar lo que esa persona considera verdad, te mueve internamente, porque dices, pará, siempre vi el mundo desde acá, lo puedo ver desde otro lugar. Suena simple y resultadista, ¿no? Decir, ay, bueno, me di cuenta y lo cambio, pero si es un cambio de paradigma, pará, no es así. El tema es que da mucho vértigo empezar a trabajar sobre esas reglas, sobre esas normas, sobre esas creencias, vamos a ponerle el nombre que mejor nos suene. Da vértigo porque es soltar lo que yo creo que es así. Entonces, si yo creo que ayudando recibo amor, ayudando el otro no se va a ir, siendo perfecto el otro me quiere, y empezar a corrernos desde ahí, hay un espacio de vértigo que dice, ¿y si lo cambio? ¿Y si la otra persona me deja de querer? ¿O si la otra persona me abandona, me rechaza, me traiciona? Hay como esos espacios el ser humano necesita certeza, y la creencia es esto es así. Cuando empezamos a soltar esas certezas, aparece un espacio profundo de incertidumbre, y digo, bueno, ¿y ahora quién soy? Si no soy eso que creía que era. Así que es un lindo espacio, pero te lleva a ese recuestionamiento de las creencias, de las normas, te lleva después a un espacio mucho más auténtico, ¿sí? Porque vas sacando capitas y dices, para, todo esto está buenísimo, me sirvió hasta acá, pero no soy esto. Entonces te lleva a establecer espacios más auténticos primero con vos y después con el otro. Aparte, bueno, con esto, como enlazando, ¿no es cierto?, esto de la creencia con las heridas, por ahí tiene una creencia como que la novia de un chico se fue con las amigas, se juntó y ya empezó a volver 15 minutos tarde, y el tipo ya se empieza a contar una historia en la cabeza que dice, a ver, esta otro mejor que le agarra como un miedo. Entonces el miedo al rechazo, por ahí el tipo dice, no, la voy a cortar yo antes que ella me corte a mí, porque seguro que está conociendo a alguien. Todo es ficticio, ¿no? Una cosa en la cabeza, entonces porque no le toque la llaga o la herida, entonces él la va a cortar primero, le va a decir que una falta de respeto a todo esto, y la verdad que nada pasó. Lo único que pasó es que la chica por ahí con sus amigas, se le hizo tarde porque estaba pasando bien, y después cuando vino se encontró con ese incendio en la casa, ¿no es cierto?, del tipo que estaba totalmente en otra, para que no le toquen la herida, cómo eso empieza a ahondar más en la herida. Total. Y esto que traes me hace pensar, Fer, que
muchas veces la pareja es el disparador de cosas que son nuestras, que preceden a la pareja, que nos habitan, y que al final terminamos muchas veces defendiéndonos, atacando o huyendo del otro, y lo que en verdad estamos haciendo es defendiéndonos, atacando, huyendo de nuestra historia, ¿no? Pero obviamente tengo al otro enfrente y lo que hago es ir contra el otro, huir del otro o atacar al otro, pero decir, esta persona está haciendo esto y a mí me está produciendo esta sensación o de abandono, de rechazo, de injusticia, de humillación, de traición. Claramente tiene que ver conmigo, pero ¿qué hago? Responsabilizo y culpabilizo al otro. Obviamente hay casos de casos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí volvemos. En función de mi herida, en función de mis creencias, si no las trabajo, probablemente busque personas que vayan a confirmar y tocar esa herida, ¿no? Eso es interesante, que dices, ¿por qué siempre me toca el hombre o la mujer que no tiene disponibilidad emocional? El que, no, siempre me engancho con personas que viven lejos, siempre me engancho con personas que están en pareja. Bueno, el factor común eres vos. ¿Por qué siempre en mis vínculos hay un tema de infidelidad o me son infieles? Entonces empezamos como a reconstruir esa historia, decir, yo no escogí a mi pareja en una caja de cereal y, me tocó Fernando, me tocó Sasha, me tocó Laura, ¿no? Yo no tuve en mi primera infancia, y esto es una de las leyes de vinculación que está bueno como dejarla como para los próximos podcasts, es decir, todos fuimos amados por mamá, papá, mamá o nuestros referentes emocionales, ¿no? Y esos referentes emocionales tenían ciertas características. Y algunas de esas características seguramente nos frustraron, ¿no? Un padre exigente, una madre fría, con distancia emocional, donde me comparaba constantemente con ciertas cosas que fuimos como integrando en nuestro sistema de creencias. ¿Qué es lo que hacemos de adultos? Inconscientemente, yo quiero ser amado por una persona con las características que tenía mamá y papá, esas que no me gustaban, para resarcir esa frustración de la primera infancia. Entonces empezamos a buscar familiaridad en las parejas, y ahí es donde en esa familiaridad de las parejas decimos, se parece a mamá, se parece a papá, y al final muchas veces lo que hacemos es pelearnos con esa historia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mientras vas hablando yo me voy haciendo como imágenes mentales, ¿no? De estos patrones y totalmente cierto. La verdad que sí. Sí. ¿Cómo seguimos, Ferchu, en los próximos podcasts? ¿Qué se viene? A ver, contanos un poquito. Bueno, en los próximos podcasts vamos a ir indagando en cada herida, donde también van a haber trabajos prácticos, va a haber meditación guiada de todo esto. Va a ser un ejercicio de meditación, Sasha, que va a invitar a la gente que lo haga también en sus casas, ¿no? Y bueno, esperemos que les guste. Vamos a ir andando en cada una de las heridas y entregando todo lo mejor de nosotros, porque también, como por lo menos para mí, es un viaje hacia adentro, y también voy a recorrer esta herida junto con ustedes. Y obviamente la que sabe acá es Sasha, como se dieron cuenta. Sabemos los dos porque lo hemos atravesado. Nos han tocado nuestras heridas, nos hemos defendido esas heridas, así que los dos sabemos, desde espacios distintos, desde de complementarnos. Creo que eso es lo lindo, Fer, y entender un poco el recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Cómo se origina esa herida, ¿no? Decir, bueno, ok, buenísimo, son 5 heridas: la traición, la injusticia, la humillación, el rechazo, el abandono, ok. ¿Cuál será que tengo, no? Se debe estar preguntando la gente. O a lo mejor la tienen identificada y no saben cómo trabajarla. Entonces lo que vamos a ver es un poco esto, ¿no? Un recorrido de, bueno, cómo se origina esa herida, cuáles son las múltiples causas de que le den origen a cada una de esas heridas. Esto que hablábamos hace un rato, ¿no, Fer? De decir, bueno, y si tengo esa herida y no quiero que me la toquen, ¿qué máscara tuve que ponerme inconscientemente, ¿no? No lo hacemos consciente, o qué máscara uso para proteger de esa herida, que obviamente es la que utilizamos ya como adultos, ¿no? Y es importante empezar a ver cómo se expresa esa herida en la adultez.
y especialmente en los vínculos de pareja, ¿no? Es decir, bueno, origen, máscara, cómo se expresa, o sea, empezamos a ver cómo las conductas, qué hace qué conductas del otro disparan esa herida y cómo podemos empezar a trabajarlas, ¿no? Salimos del concepto de sanar, trabajarlas, verlas, explorarlas, y hacernos conscientes, que cuando somos conscientes eso es poder, es libertad, es resignificar ciertos espacios, así que eso es lo que vamos a estar como haciendo un poco de manera conjunta en estos 5 podcasts, como bien traías esto, Ferchu, ¿no? De teoría, ejercicio y espacios donde la persona realmente pueda como explorarse. Excelente, sí, me encanta. Y bueno, también acá, bueno, cómo eso se disparan, se activan, me decía también, y bueno, acá cómo poder ver cómo sanarla, que ya dijimos que eso no se sanan, pero sino mirar la herida, ¿no es cierto? Y saber por qué actuamos como actuamos en algunas cosas y podemos llegar a identificar algunos patrones de conducta que vamos teniendo, que se trata de esa herida que tuvimos de niño. Totalmente, Fer. Así que vamos por este viaje en conjunto y la idea es esto, ¿no? Poder entregarle a las personas que nos escuchan, a las personas que nos están viendo, esto, ¿no? Muchas veces sentimos que lo que nos pasa solo a nosotros. O hay una sensación de incomprensión, de por qué me pasa, qué es lo que sucede. A veces también hay un poco de frustración, ¿no? Cuando trabajamos con personas por no lograr relaciones sanas, ¿no? Entre comillas. Y fíjate cómo la gente lo trae, no lograr relaciones sanas como si fuera un resultado. Las relaciones sanas se construyen, las relaciones sanas se conversan, las relaciones sanas la mayoría de las veces son incómodas, ¿no? Porque pareciera que es como yo voy a seguir al mundo y me voy a encontrar una relación sana. Esa persona con la que te encontraste en el mundo está herida, vos estás herido. Somos 2 personas heridas, somos 2 niños, 2 adultos. Cuando hay ciertas tensiones, aparece nuestro niño. Entonces, las relaciones sanas son incómodas, requieren de conversaciones incómodas, requiere de vulnerabilidad, requiere de comprender, de autocrítica, de mirada y obviamente de valores compartidos, ¿no? Y que las personas quieran trabajar sobre eso. Entonces, no se consiguen relaciones sanas, se trabajan en las relaciones, ¿no? Entonces, vamos a ir de pasito a pasito explorando estas heridas, no para arreglarnos porque rotos no estamos, o un poquito sí, pero estamos en ese proceso, sino para entendernos, para mirar nuestras heridas, no con miedo, con un poco más de compasión, desde una mirada adulta y empezar a preguntarnos qué no tuvo ese niño que se lo puedo dar yo, porque muchas veces lo buscamos afuera. Hay otras creencias, ¿no? Estoy roto y para sanar lo tengo que hacer solo para después estar en pareja. Muchas veces sanamos en pareja si estamos con la persona correcta, lo pongo entre comillas porque no hay persona correcta o incorrecta, pero el trabajo muchas veces se hace en conjunto. Exacto. Con y a través del otro. Bueno, buenísimo, y si más o menos te gusta el podcast, te gusta el tema, es gratuito esto, te pones ahí, te suscribís, vas a seguir recibiendo las notificaciones cuando subimos otro episodio, o en YouTube también nos pones a seguir. Esto realmente lo hacemos de corazón y si compartirlo con quien te gusta es solo una forma de crecer para nosotros, que vamos a estar muy agradecidos. Buenísimo, Fercho. Bueno, próximo episodio de Herida del Rechazo. Vamos a ver qué surge ahí, cómo aparece la herida, cuáles son las conductas que tenemos hoy de adultos, qué tipo de parejas solemos atraer, ¿no? Cuando tenemos esta herida tan marcada. Así que, como dice Fer, si te gustó el contenido, si sientes que es de valor, compártelo, que mientras más gente empiece a tener estos espacios de autoconocimiento, creemos que podemos hacer un mundo un poquito más sano y más compasivo. Así que nada, agradecerte, Fer, por el espacio y seguir profundizando en los próximos episodios, que es donde viene la parte bien jugosa. Excelente, así es. Bueno, ya con ansia y de ver esta herida del rechazo, que también me hizo como mucho sentido, así que voy a estar ahí también aprendiendo.
Así que muchas gracias a ella por todo este conocimiento y se vienen muchas cosas más interesantes en los próximos episodios. Fue como la introducción, ¿no? Total. Se viene más, así que gracias, Fer, por el espacio y nos vemos en los próximos capítulos. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos, gente. Recuerden Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Fer. Chao, gente.